Pero Dios tiene un mensaje hoy. Y quiero primero hablar del papel de los hijos en la familia. Y los hijos tienen el papel de tengo gracias. Hay 5 puntos que quiero hablar hoy. Y los hijos tienen el papel de honrar y respetar a sus padres, obedecer a sus padres, escuchar el consejo de sus padres, cuidar a sus padres en su vejez y perdonar a sus padres. Y primero quiero hablar de honrar y respetar a sus padres. Y es el 5º mandamiento de los 10. Y en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tus padres. ¿Qué significa? Significa valorar a la posición de un padre con un gran peso o importancia. Y está demostrado de nuestras acciones, nuestra conducta con acciones, palabras y actitudes. Pero ¿por qué tengo que perdonar a mis padres? Pues porque honramos a Dios honrando a nuestros padres. Respetamos a Dios respetando a nuestros padres. Debemos honrar a los padres de la misma manera que honramos a la policía o a oficiales de gobierno. Tal vez no estemos de acuerdo con lo que hacen o dicen, pero todavía tenemos que extenderles el honor debido a su rango como padres. Y ningún padre es perfecto. A veces es difícil honrarles. Los padres pueden cometer errores, toman malas decisiones, pierden la paciencia, pero sus errores no justifiquen la desobediencia de nuestra parte. Y la palabra no dice: honra a tus padres hasta que seas 18 años o solo si vives bajo su techo. Si tienes 5 años, 15 años, 65 años, este mandamiento va dirigida a todos. Y si recordamos que honramos a Dios, quien siempre está digno de honor, nuestra perspectiva cambia y el mandamiento de honrar se vuelve más fácil, porque se centra en glorificar a Dios. Y si obedecemos este mandamiento de respetar a nuestros padres, eso va a fluir en todas nuestras relaciones. Porque si no podemos obedecer o honrar y respetar a nuestros padres imperfectos, ¿cómo vamos a respetar a nuestros líderes, figuras de autoridad, jefes imperfectos? Entonces, ¿por qué tengo que honrar a mis padres? Pues para que seamos más de Cristo. Cuando Dios nos pide honrar a nuestros padres, no está pidiendo nada que Él no quisiera hacer a sus padres también. Lucas capítulo 2 nos cuenta la historia cuando María y Josué estuvieron buscando a Dios por 3 días y los encontró en el templo. Y versículo 51, no tengo aquí en la pantalla, pero Lucas capítulo 2 versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús fue sometido a las 2 personas que Él vino a redimir. Entonces Él es nuestro ejemplo. Honra a tu padre para que tú vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Este es el único mandamiento que conlleva una promesa. Y si leemos Génesis 9, 20 a 27,
podemos ver la bendición y consecuencias de este mandamiento. Capítulo 9, 20 a 27. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, le pusieron sobre sus propios hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. Al despertar, Noé de su embriaguez se enteró de lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. También dijo: que el Señor mi Dios bendiga a Sem y que Canaán sea su siervo. Que engrandezca a Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea su siervo. Y tenemos que tratar a nuestros padres con dignidad, incluso en sus errores, como podemos ver con Noé y Cam. No porque se lo hayan ganado, sino porque lo necesitan. Cuando honramos a nuestros padres imperfectos, les recordamos la importancia de su papel. Si en cambio nos burlamos de ellos como Cam, nos revelamos como personas que se deleitan con la vergüenza, y eso no da honra a Dios. Y el segundo punto es: los hijos tienen el papel de obedecer a sus padres. Y quiero distinguir la diferencia de honrar y obedecer. Honrar significa valorar, y obedecer significa seguir a sus reglas y instrucciones. El honor es una actitud de sus padres, mientras obediencia es una acción. Y los niños necesitan aprender a ser obedientes cuando todavía son pequeños, porque los hijos pueden obedecer a sus padres sin honrarlos. Cuando obedecemos a nuestros padres, tenemos que hacerlo con una buena actitud, sin quejarte o poner los ojos en blanco, roll your eyes. Y cuando somos niños, obediencia es una forma de honor. Pero cuando seamos adultos y podemos tomar nuestras propias decisiones, todavía podemos honrar a nuestros padres a través de respeto. Y Colosenses 3:20 dice, Colosenses 3:20: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Porque esto agrada al Señor. Las órdenes de sus padres usualmente son para tu protección o su propio bien, así como Dios nos dio los 10 mandamientos para nuestro propio bien. Obediencia a nuestros padres es el lugar donde aprendemos a ser obedientes a Dios mismo. Un hijo que no quiere obedecer instrucciones de un padre que está físicamente presente, no obedecerá los mandamientos de el Señor, que es un padre que no podemos ver y tocar físicamente. Un ejemplo de la Biblia a obediencia es Abraham y Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham estaba obedeciendo a Dios el Padre, y Isaac estaba obedeciendo a Abraham. Isaac confió en su padre Abraham y cargó la madera para el sacrificio, y también le sometió a ser atado en el altar. Eso es obediencia. Obedecemos primero a Cristo en nuestra obediencia a Él. Obedecemos primero a Cristo en nuestra obediencia a Él. Obedecemos a nuestros padres. Y si honras a tus padres, estás dando ejemplo a tu hijo cómo honrar a sus abuelos y a Dios también. Un niño tiene que obedecer a sus padres.
Y no estoy hablando de obediencia ciega. La única excepción es cuando la obediencia a nuestros padres requiere que actuemos en desobediencia a Dios. Dios nunca nos llama a romper un mandamiento para que podamos cumplir otra. Y nuestra responsabilidad siempre es amar y respetar a Dios primero. El tercero es que los hijos tienen el papel de escuchar el consejo de sus padres. El mundo tiene la idea que cuando somos independientes no necesitamos el consejo de nuestros padres. Claro que cuando te casas tienes que buscar el consejo de su marido o esposo, pero después del matrimonio o cuando seas grande o adulto, tus padres siguen siendo un consejero. Y una manera de honrar a nuestros padres es escuchar y valorar a su conocimiento. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un niño tiene que escuchar cuando su padre se habla, porque para obedecerlo y no sea rebelde. Pero cuando sea un niño, ese niño crece, no debería abandonar lo que sus padres les enseñaron. Él puede atesorar la sabiduría de ellos y usarlos como guía en su vida. Cuando era chiquita, mi madre siempre me dijo: cuando seas madre, entenderás a quién me refiero. Y ahora que soy una madre, puedo entenderla. Puedo entender las cosas desde una perspectiva como los padres que antes no lo tenían. Y entonces tenemos que confiar a nuestros padres que solo quieren lo mejor para nosotros cuando los dan consejos y solo preocupa por nuestro bienestar. Y ellos tienen sabiduría que viene con experiencia, y podemos honrar a nuestros padres prestando atención a su sabiduría en vez de ignorarlos. Un niño se dará cuenta de que tiene mucho de aprender de los consejos de un padre en muchas áreas en su vida, como su carrera, finanzas, educación y futuro pareja y más. Los conocimientos pueden pasar de generación a generación. Un ejemplo en la Biblia de un niño que siguió el consejo de sus padres es Jacob. Isaac aconsejó a su hijo como su padre Abraham aconsejó a él. Él dijo: no te cases con una mujer de Cananea, pero busca una esposa entre tus relativas. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob confió en la guía de su padre y aseguró un matrimonio piadoso. Y como resultado, él preservó la línea de pacto y evitó las influencias de idólatras de los cananeos. Y los hijos tienen el papel de escuchar el consejo de sus padres, también como Jesucristo constantemente buscaba al Padre a través de la oración para escuchar su voz. Hay bendición y obediencia y castigo en desobediencia. Número 4 es: los niños tienen el papel de cuidar a sus padres en su vejez. Te das cuenta en lo que tus padres y todo lo que tus padres hicieron por ti cuando te conviertes en padre, y un día tendrás la oportunidad de servirles iguales como ellos te sirvieron de ti. Y cuando cuidamos a nuestros padres, servimos a Dios también. En 1 Timoteo 5 y 8, capítulo 5, dice, 1 Timoteo 5,
versículo 8, Pablo habla directamente a nuestro papel en el cuidado de padres mayores. Y versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad a cuidar a nuestros padres se cae primero con la familia. Y hay una artista, se llama Henry Chapin, contó una historia de un padre que nunca tenía tiempo por su hijo. Y el hijo dijo: voy a ser exacto como él, voy a ser como él, voy a ser como mi padre. Y eventualmente el hijo crece descuidado a su padre en la vejez, tal como él había sido descuidado. Y aunque eso es común, no es aceptable por un creyente de Dios. Aunque tus padres te trataron mal a ti o a tus abuelos, la Biblia nos llama a responder con bondad y respeto a pesar de los errores de nuestros padres. Los niños tienen el papel de cuidar a sus padres en su vejez. Y no estoy hablando solo con una manera económicamente. Podemos pasar tiempo con nuestros padres o mantener el contacto con ellos. No dejen que nuestros padres no dejen que estén solos en su vejez. Un ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo podemos honrar a nuestros padres es Ruth y Noemí. Ruth cuidó a su suegra anciana. Noemí, después de ambos perdieron sus maridos. Ruth demostró amor sacrificial cuando ella emigró al país de Naomi y la apoyó emocionalmente y también trabajó para cuidarla. Pregúntale a usted mismo: ¿de qué manera estoy demostrando mi amor por mis suegros, mi familia inmediata y mis familiares? Ruth nos desafía a amar a nuestra familia de forma práctica, con propósito y últimamente más como Cristo. Porque ese es el propósito, ser más como Cristo. Número 5 es donde ha habido fallos y brechas. Los niños tienen el papel de perdonar a sus padres. Y los padres pueden ser las personas más difíciles de perdonar, porque tenemos expectativas más altas por nuestros padres, y a veces culpamos a nuestros padres por lo que hicieron o no que hicieron. Y a veces las personas que nos dieron vida pueden ser las mismas personas que también nos dieron heridas. Ellos tienen que cuidarnos y protegernos, y por eso duele más cuando cometen errores. Tal vez te han abandonado, maltratado o descuidado, y las heridas nunca se han sanado. Pero ninguna cosa que pasó con tu familia es por accidente. Dios está usando tu situación y en tu familia para cambiar tu corazón, para tu testimonio y para la gloria de Él. Podemos orar por nuestros padres para que Dios trabaje en ellos, y también podemos pedir al Señor para la capacidad de amarlos a pesar de tus errores, para que Dios cambie nuestros corazones, cambie un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero ¿cómo es el perdón una forma de honrar? Porque perdonar a los padres refleja el amor de Jesucristo y la misericordia de Dios. Perdonar protege tu corazón de la amargura y permite que los hijos sean una luz que guía a sus padres hacia los caminos del Señor. Cuando perdonas, no significa que estés excusando el mal comportamiento ni ignorarlo, el daño. Este mandamiento no es para dar una excusa a los padres también a maltratar a sus hijos.
porque los hijos son responsables ante Dios por lo que hacen. Los padres son responsables ante Dios por lo que hacen. Y como niños tenemos que recordar que el perdón es por su libertad y paz, y no necesariamente por ellos. Honramos a nuestros padres cuando los perdonamos. El honor puede significar que no pagas maldad con maldad y dejar la necesidad de venganza y hablar más de ellos. No tenemos que esperar por un lo siento hijo o perdón hijo o para que se da cuenta de sus errores como vimos en la video. Pero si recordamos que nuestros padres no son perfectos y solo trataban de hacer lo mejor que pudieron hacer en tu crianza, sería más fácil a darles misericordia. Y como seguidores de Jesús, estamos llamados a perdonar a nuestros padres como Cristo nos perdonó a nosotros. Podemos mostrar la gracia a ellos porque hemos recibido la gracia que no merecíamos. Podemos elegir el perdón porque hemos sido perdonados de muchos nosotros mismos. Y Efesios 4:31 y 32 dice: quítense de ustedes toda la amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda la maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Recuerdas la historia de Josué cuando sus hermanos los vendieron a un esclavo, a los egipcios? Él dijo que mis hermanos nos querían hacerlo daño. Jenny, sorry, can you help me for this? My parents wanted, Mis padres wanted to, had the intention to harm me. Tenía la intención de hacerme daño. Pero Dios, but God intended it for good. Dios, Él lo tornó para algo bien, para mi bien. Y toda su situación, Dios puede tornarlo en bueno. Y no sé su situación ahora, pero si estás lejos de sus padres, si no tienes una buena relación con sus padres o tienes malas experiencias, recuerda que nuestra identidad es en Dios. Somos hijos de Dios primeros y tenemos un Padre perfecto que quiere sanar su corazón. Y a través de la palabra tenemos la manera que podemos honrar a nuestros padres hoy. Estoy tratando de traducirlo, pero Dios está usando tu familia y tu familia es tu ministerio para que podamos honrar a Dios a través de nuestras familias. Y con esos 5 puntos quiero dar un resumen para concluir. Tenemos que obedecer a nuestros padres, honrar, respetar, cuidarlos en su vejez y perdonarlos, para que seamos como hijos una bendición a nuestros padres, en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestras acciones y sí. Quiero dar gracias a Dios por este mensaje. Espero que Dios ha hablado a usted de una manera personalmente y siguen siendo una bendición, hermanos.